Esto no es un video para sentirte mejor. Si estar con ciertas personas te deja cansado, vacío o en silencio, no es porque seas sensible, es porque algo en ti ya no soporta fingir. Hay personas que no te hacen daño de forma evidente, no gritan, no insultan, no parecen tóxicas, pero después de verlas, algo en tu interior se apaga, tu energía baja, tu voz cambia, tu mente se vuelve más pequeña. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que una parte de ti sabe exactamente de quiénes estoy hablando. Porque esto no empieza con conflicto, empieza con agotamiento y termina con la sensación de que algo en ti ya no encaja. No es un cansancio normal, no es el cuerpo pidiendo descanso, es una fatiga más profunda, como si algo por dentro se apagara lentamente. Estás ahí, escuchando, asintiendo, sonriendo, pero sientes un peso en el pecho, una presión suave en el estómago, un silencio extraño que no sabes explicar. Todo parece estar bien, nadie dijo nada incorrecto, nadie cruzó un límite evidente, y aún así, algo en ti se drena. Sales de esa conversación más pequeño de lo que entraste, y mientras reconoces esto, mientras sientes esa verdad incómoda recorriendo tu pecho, toma un momento. Suscríbete ahora si quieres seguir explorando estos espacios que nadie te ha explicado antes. No porque vaya a solucionarte algo, sino porque aquí encontrarás palabras para lo que siempre has sentido y nadie se atreve a decir en voz alta. Entonces llega la confusión. Te preguntas por qué una simple interacción te deja así. ¿Por qué necesitas estar solo para recuperar el aire? ¿Por qué tu mente se queda en blanco y tu cuerpo tenso? Y como no hay una razón clara, empiezas a apuntarte a ti mismo. Tal vez soy yo. Tal vez exagero. Tal vez me estoy volviendo antisocial. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez algo está mal en mí. Y esa duda es lo que más duele, porque empiezas a desconfiar de tu propia experiencia. Te obligas a aguantar. Te fuerzas a ser amable. Te convences de que es normal sentirse así. Pero en el fondo, muy en el fondo, hay una certeza silenciosa que no se va. Algo no está bien. Y no sabes todavía qué es. Solo sabes que tu cuerpo lo siente antes de que tu mente pueda explicarlo. Lo que estás sintiendo no apareció de la nada, y tampoco es una exageración. No es que de pronto te hayas vuelto difícil, ni que hayas perdido la capacidad de conectar con otros. Lo que está ocurriendo es más sutil, y por eso cuesta tanto explicarlo. Algo en tu interior empezó a cambiar antes de que tú fueras consciente de ello, y ahora tu cuerpo está reaccionando a presencias que antes tolerabas sin problema. Por eso duele de esta manera tan silenciosa. Duele porque no hay un enemigo claro. Nadie te atacó. Nadie cruzó un límite visible. Todo parece normal desde afuera, pero por dentro hay una fricción constante, como si estuvieras usando una ropa que ya no es de tu talla. Y cuanto más intentas adaptarte, más evidente se vuelve el malestar. No es un dolor explosivo, es un desgaste lento, persistente, que te acompaña incluso cuando ya estás solo. Si sigues escuchando, no vas a encontrar una explicación cómoda. Lo que vas a descubrir es por qué este cansancio aparece justo ahora, por qué surge con ciertas personas y no con otras, y por qué intentar ignorarlo solo lo hace más intenso. Vas a entender por qué este tipo de agotamiento no se resuelve descansando ni siendo más comprensivo, porque no se origina en el cuerpo ni en la mente, sino en algo más profundo que todavía no has querido mirar de frente. Este no es un mensaje para aprender a convivir mejor con todo el mundo. Es una comprensión incómoda sobre lo que sucede cuando ya no puedes seguir siendo la versión de ti que otros esperan, sobre por qué algunas relaciones empiezan a doler antes de romperse, y sobre por qué ese dolor, aunque nadie te lo haya dicho, es una señal de que algo esencial en ti está dejando de encajar con el entorno que te rodea. Esto que sientes no es un error.
No es una falla en tu carácter ni una debilidad emocional. Es una señal de coherencia interna. Tu cuerpo está reaccionando antes de que tu mente se atreva a aceptar lo que ya percibe. Ese cansancio que aparece sin aviso. Esa tensión suave pero constante. Esa necesidad de retirarte. No vienen de la nada. Vienen de un lugar mucho más honesto que tus pensamientos. El cuerpo no razona, no negocia y no se adapta por cortesía. Responde. Y cuando estás con ciertas personas, responde cerrándose. Cambia tu respiración, baja tu energía, te vuelves silencioso. No porque seas frágil, sino porque algo en ese intercambio ya no está alineado contigo. Aunque no haya gritos, aunque no haya conflictos, aunque todo parezca normal. Nos enseñaron a desconfiar de estas señales, a pensar que sentir incomodidad es inmadurez, que retirarse es egoísmo, que mantenerse disponible es una virtud. Pero el sistema nervioso no entiende de discursos morales. Solo distingue entre lo que sostiene tu vida y lo que la desgasta lentamente. Y cuando se activa, lo hace para protegerte, no para sabotearte. Este tipo de cansancio no se resuelve esforzándote más. Aparece cuando haces violencia silenciosa contra ti mismo para mantener un equilibrio externo. Cuando callas lo que sientes. Cuando te adaptas una vez más. Cuando eliges encajar en lugar de ser. Es una alarma que se enciende cada vez que cruzas un límite interno, aunque nadie más lo vea. Comprender esto trae alivio, porque deja de convertirte en el problema. Pero también trae vértigo, porque si no es un error, entonces ya no puedes seguir ignorándolo. Significa que hay vínculos, entornos o dinámicas que ya no pueden acompañar quién te estás convirtiendo. Y aceptar eso no es cómodo, pero sí es profundamente honesto. La mayoría de las relaciones no funcionan desde la verdad, sino desde un acuerdo silencioso. Yo seré esta versión de mí, si tú sigues siendo esa versión de ti. Mientras ambos respetemos el guión, todo parece estable. Nadie se incomoda, nadie cuestiona nada. El problema empieza cuando uno de los dos deja de actuar. Sin darte cuenta, tú has empezado a salirte del papel. Ya no respondes igual, ya no te ríes de lo mismo, ya no toleras ciertas dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Y eso genera fricción, no porque estés atacando a alguien, sino porque estás rompiendo el contrato invisible que sostenía la relación. El contrato donde tú cumplías una función específica: escuchar, sostener, adaptarte, minimizarte. Ver esto duele porque empiezas a notar los hilos. Notas cuando una conversación no es un encuentro, sino una repetición. Notas cuando alguien no te habla a ti, sino a la versión que espera que sigas siendo. Notas cuando el vínculo se mantiene no por conexión real, sino por costumbre, miedo o necesidad. Y una vez que ves los hilos, ya no puedes fingir que no existen. Aquí es donde el despertar se vuelve incómodo, porque no solo te das cuenta de lo que los otros hacen, te das cuenta de lo que tú permitías, de las veces que callaste para no incomodar, de las veces que actuaste para encajar, de cómo te convertiste, poco a poco, en un personaje dentro de tu propia vida, no por maldad, sino por supervivencia. Y esta es la parte que casi nadie te dice. Cuando empiezas a ver el teatro, ya no puedes volver a disfrutar la obra como antes. No porque seas arrogante o frío, sino porque algo en ti ya no puede tomarse en serio una realidad basada en máscaras. Por eso duele tanto. No estás perdiendo personas, estás perdiendo personajes. Y esa pérdida no es ligera, porque implica aceptar que ya no puedes relacionarte desde la inconsciencia que antes te protegía. El primer tipo es el más difícil de detectar, porque no parece dañino. De hecho, suele parecer una víctima constante. Siempre hay algo que no funciona en su vida. Siempre hay una urgencia, un problema, una crisis nueva que desplaza a la anterior. Te busca para desahogarse, para entender, para solo hablar un rato.
Y tú escuchas, sostienes, acompañas, pones tiempo, atención, energía. Al principio sientes que estás ayudando, que tu presencia importa, que tu apoyo marca la diferencia. Pero pasa algo extraño. Al día siguiente o a la semana siguiente, todo vuelve a estar igual. El problema no se resolvió, la angustia no disminuyó, la crisis sigue ahí. Y no porque la vida sea dura, sino porque la crisis es su identidad. Sin el problema, no sabrían quiénes son. Aquí es donde aparece el agotamiento real. No el cansancio por cuidar a alguien que atraviesa algo difícil, sino la sensación de estar vertiendo agua en un recipiente que nunca se llena. Cuanto más das, más se vacía. Cuanto más intentas ayudar, más dependiente se vuelve. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir una futilidad silenciosa, como si nada de lo que haces fuera suficiente. Lo inquietante es que no te piden que te vayas. Te piden que te quedes, que sigas escuchando, que sigas sosteniendo. Pero nunca te piden que te retires, porque si te retiras, se quedan sin combustible. Y cuando empiezas a poner límites, aparece la culpa. Te hacen sentir frío, distante, egoísta, como si cuidarte fuera un acto de traición. Este tipo no se alimenta de tu maldad, se alimenta de tu bondad, de tu capacidad de empatía, de tu dificultad para decir basta. Y por eso es tan peligroso, porque no destruye con violencia, destruye por desgaste, lentamente, en silencio. Hasta que un día te das cuenta de que no estás cansado por la vida. Estás agotado por haber intentado salvar a alguien que nunca quiso salir de su propia crisis. El segundo tipo no necesita estar en crisis para agotarte. No pide ayuda, no se queja, observa, mide, corrige. Se construye a sí mismo reduciéndote a ti. No lo hace de frente, no sería tan efectivo. Lo hace con comentarios pequeños, casi invisibles. Esos que pasan como bromas o opiniones honestas. Una mirada, un gesto, una frase lanzada al pasar que te hace dudar de ti mismo. Con este tipo empiezas a vigilarte, a pensar 2 veces antes de hablar, a ajustar tu tono, tus palabras, incluso tu forma de ser, para no provocar ese juicio silencioso. No te sientes atacado, te sientes evaluado. Y esa es la trampa. Porque cuando alguien te evalúa constantemente, empiezas a vivir para no fallar, no para expresarte. La vergüenza aparece despacio, no como un golpe, sino como una presión interna. Te preguntas si exageras, si estás siendo sensible, si deberías madurar. Mientras tanto, algo en ti se encoge. Te vuelves más cuidadoso, más correcto, más pequeño. Y cada vez que te reduces, ellos crecen un poco más. Es un balancín invisible. Su sensación de superioridad depende directamente de tu disminución. Lo más perturbador es que muchas veces este juez se presenta como alguien que te quiere ayudar. Dice que es por tu bien, que te está diciendo la verdad, que solo quiere que mejores. Pero la verdad no te expande, te contrae. Y cuando alguien necesita que te sientas menos para sentirse más, eso no es guía, es dominación disfrazada. La rabia que sientes no explota, se queda atrapada. Porque no hay una agresión clara que puedas señalar. No hay una pelea abierta, solo una acumulación de microgolpes que van erosionando tu seguridad. Hasta que un día te das cuenta de que ya no hablas con libertad. No decides con firmeza y no te muestras completo. No porque hayas cambiado, sino porque alguien necesitaba que dejaras de hacerlo para seguir ocupando su lugar. El tercer tipo no te drena con crisis, ni te juzga para sentirse más grande. Este tipo te agota porque nunca baja a tu nivel, porque teme mirar lo que hay debajo de su propia máscara. Habla de cosas superficiales, el clima, los vecinos, el último chisme. Y cada vez que tú intentas acercarte a algo real, profundo, a hablar del miedo, de la muerte, del vacío, del universo, cambia de tema, se ríe,
te distrae. Hay un peso en el aire que no puedes nombrar, como si algo invisible te separara de la conversación, de la conexión, de la vida misma. Intentas encontrar un hilo, un gesto, una chispa de reciprocidad, pero solo hay superficie. Y cuanto más profundizas, más te das cuenta de que estás solo frente a algo que antes creíste cercano. No es que te falte compañía, es que no hay nadie que pueda acompañarte en lo que estás sintiendo. Y eso duele más que cualquier discusión. Porque no hay conflicto, no hay culpa, solo un abismo silencioso. Y cada intento de acercamiento profundo deja un eco de soledad, un recordatorio de que tu mundo interior ya no tiene interlocutores. La fractura que deja este tipo no se arregla hablando más, ni explicando mejor. Te recuerda que incluso cuando estás rodeado de personas, puedes sentir un aislamiento absoluto, que algunas presencias no quieren ni pueden acompañarte en tu verdad, y al final te quedas solo, mirando la superficie, y descubres que nadie más se atreve a descender contigo. Cada uno de ellos quiere al antiguo tú, esa versión que asentía sin cuestionar, que sonreía aunque por dentro estuviera exhausto, que aceptaba cualquier papel para mantener la armonía. Esa versión era segura para todos, nunca molestaba, nunca exigía, nunca cambiaba. Pero esa versión ya no existe. Ahora sientes algo que antes no sentías. Incomodidad incluso en lo familiar. Un cansancio silencioso al intentar fingir que todo sigue igual. Intentas hablar, pero tus palabras pesan distinto. Intentas sonreír, pero tu risa se siente hueca. Intentas encajar, pero el molde ya no es tuyo. Y cuanto más lo intentas, más evidente se vuelve que esa persona que todos conocían ya no está aquí. Sientes el choque brutal entre lo que eras y lo que eres. La tensión entre tu antiguo yo complaciente y tu yo que exige espacio, libertad, coherencia. Y cada vez que alguien te recuerda, aunque sea sin palabras, que esperan al antiguo tú, sientes un pinchazo, un recordatorio de que ya no puedes volver. Este es el precio del crecimiento. No hay atajos, no hay técnicas que lo solucionen, no hay nadie que lo pueda hacer por ti. Tu antiguo yo murió en silencio, sin ceremonias, y su ausencia deja un hueco profundo que nadie puede llenar. Ese hueco duele porque es real, porque marca el final de una etapa que definía tu relación con los demás y contigo mismo. El duelo no es por los demás, no es por pérdidas externas, ni por amigos que cambian, ni por la familia que no entiende. Es por ti, por la versión de ti que ya no puedes sostener, por las máscaras que dejaste caer, por las expectativas que rompiste y que otros aún esperan cumplir. Cada recuerdo de aquel yo que complacía y encajaba se vuelve un eco que atraviesa el pecho, recordándote que algo dentro de ti ya no tiene retorno. Y mientras más lo reconoces, más pesado se vuelve, y a la vez más liberador. Porque en ese vacío comienza a aparecer algo que antes no podías sostener: la posibilidad de estar completo sin permiso, de existir sin pedir aprobación, de vivir sin encajar en el guión de nadie. Ese duelo silencioso, ese abandono del antiguo yo, es la grieta por donde entra tu verdadero ser. El silencio que queda no es vacío. Es el espacio donde finalmente puedes respirar sin máscara, donde tus límites se sienten firmes, donde tu energía ya no se filtra para sostener expectativas ajenas. Es doloroso, incómodo, desconcertante y por primera vez real. Irse no es crueldad, no es abandono, no es egoísmo. Alejarse no significa que hayas dejado de sentir. Significa que finalmente escuchaste la señal que tu cuerpo y tu mente te estaban enviando durante años. Porque cada paso que dabas para complacer, para sostener, para encajar, drenaba algo esencial de ti, algo que nadie más podía devolver. Este acto no es un castigo para otros,
Es un acto de salud para ti. Es reconocer que hay relaciones que sobreviven solo mientras tú sostienes la ilusión. Y dejar de sostenerla no es romper, es liberar. Liberar a los demás de la necesidad de tu energía para mantener su mundo artificial. Y liberarte a ti de la obligación de ser lo que ya no eres. No hay explicación que lo haga cómodo. No hay palabras que lo suavicen. Es un movimiento silencioso, firme, que no busca permiso ni aprobación. Te retiras de aquello que drena tu fuerza vital, de aquello que te exige actuar como un personaje muerto. Y lo haces con compasión silenciosa, sin aplausos, sin justificación, solo con la certeza de que tu presencia ya no puede sostener lo que ya no existe. Dejar de alimentar ilusiones no es romper vínculos, es interrumpir un ciclo de desgaste que nadie reconoce, ni siquiera tú hasta este momento, es decir, ya no, sin levantar la voz. Es caminar hacia tu propio espacio de silencio, hacia el lugar donde tu energía vuelve a ser tuya, donde tu respiración ya no se adapta a la expectativa de otros, donde la vida no te exige actuar en una obra que ya no escribiste. Ese silencio no es vacío, es un regreso a casa, a la única relación que nunca te traicionará, la relación con tu propio ser. Es un espacio incómodo, fértil, donde finalmente puedes estar completo sin nada ni nadie que lo valide. Y en esa soledad, descubres algo que los demás nunca pudieron darte. Tu propia libertad, cruda, directa, absoluta y totalmente tuya. Cuando algo dentro de ti se cansa de sostener lo que no le pertenece, no necesitas pelear. No necesitas convencer, ni exigir, ni justificar. Solo cambias tu atención. Te das cuenta de que ya no eres la víctima de sus demandas ni de sus expectativas. Te conviertes en testigo. Observas el agotamiento, la presión, la manipulación, sin alimentar más el fuego. Tu energía ya no es combustible para la ilusión de otros. Cada mirada, cada palabra, cada gesto que antes te drenaba, ahora los observas sin reaccionar. No hay fuerza en ello, solo presencia. Y lo más sorprendente, el fuego que antes ardía en torno a ti, el drama, la fricción, la tensión constante, empieza a apagarse solo. No tienes que luchar, ni huir, ni gritar. Solo dejas de añadir leña. Ese cambio es silencioso pero brutal. Es darse cuenta de que la libertad no llega con estrategias ni con confrontaciones, sino con un simple cambio de enfoque. Tu atención vuelve a ti, y cuando eso sucede, todo alrededor deja de tener la misma intensidad. Los conflictos pierden su peso, y lo que parecía insoportable se convierte en un espacio de respiración. Es incómodo, porque no hay luces ni aplausos, no hay celebraciones ni gratitud. Solo está la evidencia de que tu vida ya no se filtra por expectativas ajenas, que tu energía vuelve a ser tuya, que tu conciencia ya no es rehén de máscaras, de crisis o de jueces invisibles. Y en ese silencio, descubres que lo que antes te agotaba, ahora no tiene poder sobre ti. El silencio que queda ahora no es vacío. Es un espacio denso, fértil, donde cada pensamiento que antes te desgastaba se asienta, donde tu respiración ya no compite con la necesidad de complacer, donde tu energía vuelve a ti, intacta, sin intermediarios. Este es tu hogar interior. No hay luces, no hay aplausos, no hay respuestas externas. Solo estás tú, solo con la verdad que siempre supiste pero que nunca habías permitido mirar. Permanece en este espacio unos segundos. Siente cómo cada tensión desaparece de forma silenciosa, como la fricción que antes te agotaba ya no existe. No es alivio, no es paz, es presencia pura. Estar aquí es suficiente. No necesitas nada más. Y mientras estás aquí, siendo testigo de tu propio regreso, recuerda algo. No estás solo en esto. Otros caminan silenciosamente el mismo camino.
Por eso, si este instante te habla, suscríbete, porque aquí encontrarás más verdades que nadie dice en voz alta. No para prometerte felicidad, sino para mostrarte lo que realmente sucede cuando decides mirar. Cuando termines, quédate unos segundos más y mira alguno de los videos que aparecen en pantalla. No es entretenimiento, son oportunidades de seguir explorando, de seguir viendo lo que nadie más se atreve a mostrar, de seguir descendiendo al lugar donde solo tú puedes estar contigo mismo.